Un desarrollo notable se está desarrollando en aguas caribeñas que señala una transformación fundamental en la forma en que opera el poder global. Buques de guerra rusos han aparecido frente a las costas de Venezuela y aunque funcionarios en Washington intentan minimizar esto como actividad militar rutinaria, las implicaciones se extienden mucho más allá de simples ejercicios navales. Lo que estamos presenciando concierne cuestiones de independencia nacional, resistencia al control externo y el surgimiento de un mundo donde existen múltiples centros de poder en lugar de una fuerza dominante. Durante más de 100 años, Estados Unidos ha visto a América Latina como territorio bajo su esfera de influencia, interfiriendo en los asuntos de las naciones, imponiendo restricciones económicas y socavando gobiernos que intentaron seguir sus propios caminos. Estas acciones han sido presentadas consistentemente como esfuerzos para promover la democracia y proteger los derechos humanos. Sin embargo, cuando una nación latinoamericana ha buscado genuina independencia de la supervisión estadounidense, ha sido caracterizada como peligrosa. Venezuela, que ha resistido durante mucho tiempo este patrón de control, ahora ha establecido relaciones con nuevos socios internacionales. La presencia militar rusa en territorio venezolano envía una señal inconfundible de que el periodo de supremacía estadounidense, sin desafíos sobre los asuntos globales, está llegando a su fin. La situación actual no representa agresión rusa, sino más bien una reacción comprensible a muchos años de dinámicas de poder unilaterales y tácticas de presión. Venezuela posee la autoridad como nación independiente para proteger sus propios intereses y establecer asociaciones que beneficien a su población. Sin embargo, en la capital estadounidense, la soberanía nacional parece ser considerada válida solo cuando apoya los objetivos estadounidenses. La cuestión más fundamental que los ciudadanos estadounidenses deberían estar considerando es por qué su gobierno invierte tanta energía intentando dictar las políticas de otros países, en lugar de abordar los serios desafíos domésticos que enfrenta la sociedad estadounidense. La explicación es inquietante porque expone la mentalidad que impulsa el comportamiento imperial. Demuestra un liderazgo político que no puede concebir un mundo en el que Estados Unidos no ocupe la posición central. Este fracaso en ajustarse a las realidades cambiantes nos ha traído a esta coyuntura crítica donde naciones que anteriormente eran descartadas como insignificantes ahora se están afirmando como iguales en el escenario mundial. Para comprender cómo llegamos a este momento, debemos examinar el contexto histórico, porque esta tensión en el Caribe no surgió repentinamente. Representa la culminación de muchos años de decisiones, errores y soberbia que han llevado directamente a este momento de ajuste de cuentas. Los orígenes de esta situación se remontan a 1999, cuando Hugo Chávez asumió el poder a través de elecciones democráticas que monitores internacionales confirmaron como libres y justas. Independientemente de las opiniones sobre su ideología política, su mandato electoral era innegable, ya que la población venezolana lo seleccionó a través de medios legítimos. Desde el punto de vista de Washington, su transgresión más seria fue su convicción de que las enormes reservas petroleras de Venezuela debían beneficiar al pueblo venezolano en lugar de a corporaciones internacionales. Reasignó los ingresos de los recursos naturales del país hacia iniciativas sociales, incluyendo atención médica, educación y construcción de viviendas, lo que sacó a millones de personas de la dificultad económica. Rechazó el marco económico neoliberal que había causado un tremendo daño en toda América Latina durante las décadas anteriores. Estas acciones lo marcaron como alguien que se oponía
a los intereses estadounidenses cuando un golpe militar removió temporalmente a Chávez del poder en 2002. La respuesta de la administración Bush llegó inmediatamente. Washington otorgó reconocimiento al gobierno golpista casi antes de que los eventos se hubieran desarrollado completamente. En cuestión de días, manifestaciones masivas y unidades militares leales a Chávez lograron devolverlo a su posición. Sin embargo, la señal desde Washington no podría haber sido más clara. Cualquier gobierno que se niegue a someterse al control estadounidense enfrentará intentos de remoción. Este patrón no era nada nuevo. Desde Guatemala a mediados de los años 50 hasta Chile a principios de los 70, desde Nicaragua hasta Honduras, Estados Unidos ha repetido el mismo enfoque una y otra vez. Aquellos que buscan independencia deben ser castigados. En la interpretación de Washington del gobierno democrático, los países latinoamericanos tienen permitido elegir a sus propios líderes siempre que esos líderes promuevan los intereses estadounidenses. En el instante en que no lo hacen, su democracia es reetiquetada como gobierno autoritario que requiere derrocamiento. Venezuela posee las mayores reservas petroleras confirmadas del mundo, superando las de Arabia Saudita, Rusia o cualquier otra nación. Durante muchas décadas, corporaciones estadounidenses y europeas extrajeron estos recursos bajo acuerdos contractuales que desviaban la riqueza venezolana mientras enriquecían a compañías extranjeras. Cuando Chávez comenzó a renegociar esos acuerdos, insistiendo en una distribución más equitativa de las ganancias para financiar escuelas, instalaciones médicas y desarrollo de infraestructura, Washington no interpretó esto como trato justo. Lo vio como apropiación de propiedad. Lo que siguió equivalió a guerra económica disfrazada de medidas diplomáticas, incluyendo sanciones, embargos comerciales y confiscaciones de activos, todo estructurado para asfixiar la economía de Venezuela y obligar un cambio de gobierno. Estas no eran medidas de precisión dirigidas a individuos corruptos, eran sanciones integrales que dañaron a toda la nación. Las exportaciones petroleras enfrentaron bloqueos, el acceso a sistemas bancarios fue cortado y las importaciones fueron restringidas. El objetivo era transparente: generar suficiente dificultad para que la propia población venezolana removiera su gobierno del poder. Esto no constituye promoción de la democracia. Representa castigo colectivo. Según el derecho internacional, el castigo colectivo califica como un acto criminal. Los resultados han sido catastróficos. La economía de Venezuela se ha contraído más del 70%. La hiperinflación destruyó los ahorros de la gente. Surgieron escaseces severas de alimentos y suministros médicos. Millones de personas abandonaron el país buscando supervivencia en naciones circundantes. Paradójicamente, cuando estos refugiados llegaron a la frontera estadounidense, escapando de una crisis que las políticas de Washington habían ayudado a generar, fueron recibidos no como víctimas merecedoras de compasión, sino como amenazas a ser repelidas. Fabricamos las circunstancias que causan sufrimiento humano, luego denunciamos a aquellos que intentan escapar de él. Esto representa la inconsistencia moral fundamental en el núcleo de la política exterior estadounidense. A pesar de cada sanción impuesta, a pesar de cada esfuerzo de aislamiento internacional, Venezuela no ha colapsado. Washington predijo que el gobierno caería. En cambio, ha persistido. El gobierno sobrevivió porque descubrió socios preparados para resistir la presión estadounidense. Países como Rusia, China, Irán y Turquía. Estas asociaciones no se formaron alrededor de filosofías políticas comunes. Surgieron de intereses compartidos y oposición a la dominación por un solo poder. Rusia suministró tecnología, inversión de capital y colaboración en defensa.
China proporcionó relaciones comerciales y desarrollo de infraestructura. Colectivamente, otorgaron a Venezuela suficiente apoyo para soportar un asalto diseñado para destruirla. Por lo tanto, cuando buques navales rusos llegan a puertos venezolanos, esto no constituye una acción agresiva. Sirve como símbolo, una comunicación de que Venezuela no está aislada, que la soberanía nacional retiene su significado y que países bajo presión todavía pueden localizar socios más allá del alcance de la influencia estadounidense y las sanciones económicas. La contradicción es notable. Estados Unidos opera cientos de instalaciones militares alrededor del mundo con fuerzas navales posicionadas en virtualmente cada océano. Sin embargo, cuando otra nación conduce ejercicios militares con un aliado en su propia región, Washington protesta vigorosamente. La inconsistencia en estándares difícilmente podría ser más aparente. Para comprender por qué Washington reacciona con tal enojo al compromiso ruso en América Latina, uno debe entender la doctrina histórica que continúa moldeando la política exterior estadounidense. La doctrina Monroe, anunciada en 1823, advirtió a las potencias europeas contra la interferencia en el hemisferio occidental. En su forma declarada, parecía funcionar como protección para América Latina contra la recolonización. Sin embargo, en la práctica real, se transformó en una herramienta de justificación para el control estadounidense. A lo largo de 2 siglos, esta doctrina fue citada para racionalizar intervenciones, golpes y ocupaciones militares. Todas fueron presentadas como defensas de la libertad, pero su propósito real era proteger los intereses comerciales y estratégicos estadounidenses. Con el tiempo, el concepto evolucionó de mantener a Europa a distancia a afirmar que América Latina existe dentro del dominio de Estados Unidos. Esta actitud nunca ha desaparecido. Simplemente se ha adaptado a circunstancias contemporáneas a través de sanciones económicas, manipulación de información e intromisión política. Pero el siglo XXI difiere fundamentalmente del XIX. La doctrina Monroe ha perdido su vitalidad, aunque Washington se niega a reconocer esta realidad. América Latina ya no acepta tratamiento como territorio subordinado de Estados Unidos. Países desde México hasta Brasil están expandiendo sus relaciones internacionales, participando en comercio con China, trabajando con Rusia y participando en nuevos agrupamientos internacionales que les proporcionan poder de negociación que anteriormente carecían. El surgimiento de centros de poder alternativos, incluyendo China, India, Rusia, Turquía y otros, ha alterado fundamentalmente las dinámicas. Por primera vez en muchos años, América Latina posee opciones genuinas. Puedes seleccionar socios que proporcionen inversión sin conferencias acompañantes, relaciones comerciales sin condiciones políticas y cooperación sin subyugación. Esto describe lo que significa multipolaridad. No desorden, sino libertad de elección. Para países pequeños y medianos, la multipolaridad representa emancipación. Significa escapar de la trampa entre sumisión y confrontación. Significa ganar la capacidad de negociar acuerdos más favorables, afirmar independencia y determinar el propio futuro sin una sola autoridad global controlando el acceso. Estados Unidos podría haber dado la bienvenida a esta era emergente. Podría haber ejercido liderazgo a través del respeto en lugar del control, extendiendo asociaciones en energía renovable, atención médica, educación y comercio equitativo. Podría haberse posicionado como un socio valorado en lugar de un ejecutor. En cambio, Washington intensificó su dependencia en métodos tradicionales, incluyendo sanciones, esfuerzos para derrocar gobiernos y conflictos luchados a través de intermediarios. Los mecanismos del imperio continuaron operando incluso cuando su fuerza comenzó a disminuir.
Parece como si el establecimiento de política exterior estadounidense no puede imaginar un mundo que no domine. Consecuentemente, mantiene su agarre en una estructura de poder que se deteriora, castigando a aquellos que se mueven fuera de su esfera de control, incluso cuando esto daña sus propios intereses. Esta inflexibilidad produce consecuencias reales. Cada sanción impulsa a naciones adicionales hacia los BRICS. Cada intento de aislar a un país motiva a las naciones a desarrollar nuevos mecanismos comerciales y financieros que circunvalan el dólar. Cada vez que Estados Unidos invoca un orden internacional basado en reglas, mientras simultáneamente viola el derecho internacional, socava el mismo sistema que afirma defender. La aparición de buques de guerra rusos en Venezuela representa otra indicación de esta realidad transformada. No significa un acto de guerra, constituye una proclamación de independencia, no exclusivamente para Venezuela, sino para un mundo que ya no acepta vivir bajo la dominación de un solo imperio. Estados Unidos ha intentado remover al gobierno venezolano durante más de 20 años a través de golpes, sanciones y aislamiento internacional, y cada esfuerzo ha resultado infructuoso. El resultado ha sido que Venezuela ha desarrollado vínculos aún más fuertes con Rusia, China e Irán. Estas son precisamente las alianzas que Washington buscaba prevenir. Las sanciones han devastado la economía de Venezuela y generado una emergencia humanitaria. Sin embargo, no han logrado nada en términos políticos. Han causado que Estados Unidos aparezca como despiadado en la percepción de América Latina, una región que recuerda cada intervención, cada golpe, cada acto de traición presentado como promoción de la democracia. ¿Qué ha logrado Estados Unidos? Nada más allá de generar resentimiento, causar sufrimiento y experimentar reveses estratégicos. Las corporaciones estadounidenses perdieron acceso a reservas petroleras. Las emergencias de refugiados proliferaron por todo el continente. La confianza en el liderazgo estadounidense se deterioró. Mientras Washington penalizaba a Venezuela por nacionalizar su industria petrolera, redirigió ese petróleo directamente a los competidores geopolíticos de Estados Unidos. Esto representa política exterior impulsada por arrogancia, dominación, perseguida como un fin en sí mismo, una reacción automática en lugar de una estrategia coherente. Subyacente a esta respuesta automática existe una ilusión más profunda, la convicción de que el poder confiere legitimidad moral. Sin embargo, la legitimidad moral no deriva de la fuerza, emerge de la equidad, consistencia y adherencia al derecho internacional. Todos estos son principios que Estados Unidos ha transgredido en su búsqueda de control. Cada instancia en la que Estados Unidos confisca activos extranjeros, financia movimientos de oposición u otorga reconocimiento a líderes no electos como gobiernos legítimos, instruye al mundo en una lección peligrosa de que las reglas se aplican exclusivamente a otros. Cuando las reglas pierden su significado, el sistema entero comienza a desintegrarse. Estamos experimentando la disolución gradual de una cosmovisión en la cual una sola nación estableció las condiciones del orden global. Ese periodo está concluyendo no a través de conflicto militar, sino a través de progresión natural. Las naciones están descubriendo que el poder puede ser distribuido, que la cooperación puede funcionar sin sumisión y que la soberanía retiene su importancia en el siglo XXI. Los barcos rusos en aguas venezolanas no marcan el comienzo de un conflicto, simbolizan una transformación de hegemonía a equilibrio, de dominación a negociación. Representan el momento cuando el resto del mundo silenciosamente afirma que ya es suficiente. La realidad es que Estados Unidos podría prosperar en este mundo transformado si poseyera la voluntad de ajustarse.
Podría proporcionar liderazgo construyendo alianzas fundadas en respeto mutuo en lugar de intimidación. Podría reforzar el derecho internacional cumpliéndolo realmente. Podría restaurar la autoridad moral escuchando en lugar de emitir órdenes. Sin embargo, esto demanda humildad, una cualidad que los imperios raramente demuestran hasta que la oportunidad ha pasado. Después de la conclusión de la Guerra Fría, Estados Unidos poseía una oportunidad para establecer un marco global cooperativo basado en paz y prosperidad colectiva. En cambio, agrandó alianzas militares, rodeó a rivales e interpretó la independencia como desobediencia. Ahora confronta los resultados. Un mundo que ya no busca aprobación. El mensaje es inequívoco. El poder ejercido sin principios genera resistencia. La dominación practicada sin compasión genera revuelta. El mundo no requiere un gobernante, requiere colaboradores. Si Estados Unidos no puede lograr esta transformación, otros asumirán su posición, porque la historia ha progresado hacia adelante. El futuro ya no pertenece a aquellos que emiten órdenes, sino a aquellos que trabajan juntos. La era del imperio está concluyendo y la era de igualdad entre naciones está comenzando.